Trabajo y conciliación. Realmente el mundo laboral es algo que supone un esfuerzo considerable y eso es entendible, pero también es verdad que vivimos en una sociedad de la aceleración y a veces en determinados trabajos se pretende que los trabajadores desempeñen demasiado trabajo cada día. Y como eso es algo relativo y subjetivo, pues aparentemente pues parece que todo es posible. Y en ese sentido la carga de trabajo de cada día debe ser algo asumible por el propio trabajador, de tal manera que pueda conciliar su vida personal y familiar con la vida laboral. Y tiene que tener también suficiente tiempo de descanso. Pero al final se puede decir que el papel lo soporta todo y teóricamente se pueden hacer muchísimas cosas cada día, pero luego en la realidad eso no es posible. Por tanto, de ahí a veces los problemas que plantea el hacer horas extras o simplemente horas extras no pagadas y otra serie de circunstancias que empeoran la vida de los trabajadores. Por lo tanto, eso habría que regularlo de una manera más estricta y que piense también el legislador o que piensen los legisladores que la carga de trabajo no puede ser indefinida, porque no todo el mundo trabaja con la misma rapidez ni tiene por qué ser súper rápido a la hora de trabajar. En ese sentido, tiene que haber un margen de confianza para que el trabajador pueda desarrollar su tarea de una manera eficaz y eficiente, pero sin exceso de trabajo y sin exceso de rapidez. Las horas extras en España son un problema muy grande en el ámbito laboral y los datos lo dicen todo. De hecho, hay estadísticas que dicen de una manera radicalmente clara que se defraudan 135 millones de horas al año, lo que impide, por parte de las empresas, se entiende, lo que impide la creación de 70.000 empleos a jornada completa cada año, y las empresas que defraudan y no pagan las horas extras a sus trabajadores se ahorran la friolera de 3.254 millones de euros. Estos datos ya lo dicen todo, no hace falta más explicaciones. Y si a veces algún empresario dice que den los datos, que den las pruebas, pues estas son las pruebas y los datos oficiales. No es que las diga yo ahora porque las he inventado, son datos reales del propio gobierno y del propio Ministerio de Trabajo, etc. En definitiva, aquí hay mucho que hacer y hay que evitar que haya horas extras no pagadas, porque de esta manera se está perjudicando la economía de España y la economía de los ciudadanos españoles. Impuestos y grandes empresas o fortunas. Los dirigentes sindicalistas españoles, hoy en el Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajador, pues han puesto de manifiesto en entrevistas que han salido emitidas en los canales generalistas de la televisión pública o de la televisión privada, han dicho por activa y por pasiva que tiene que haber una reforma fiscal que consiga que las grandes empresas paguen más cantidad de impuestos en función de los ingentes beneficios que están teniendo muchas de ellas, de las grandes empresas me refiero. Y eso es algo prioritario porque tienen que colaborar también en el sostenimiento del estado del bienestar. Ya colaboran ellos los propios ciudadanos, pero los que más ganan son las grandes empresas que tienen beneficios extraordinarios. Y lo que sucede es que no pagan suficientes impuestos en relación con las ganancias que tienen en sus actividades comerciales. Y eso tiene que acabarse, porque de otra manera se está perjudicando la economía de España y se está perjudicando a los propios ciudadanos españoles. Y con esto me estoy refiriendo pues, a grandes empresas como bancos y otros tipos de empresas tecnológicas, etc. En ese aspecto hay mucha tarea por realizar por parte del gobierno para conseguir pues, una mayor justicia social, una mayor justicia económica. La reducción de la jornada laboral es algo absolutamente necesario en España y yo diría que en todo el mundo, y especialmente en Europa, que es el continente en el que estamos. Y esto es necesario por distintas razones. Una de ellas es que de esa manera aumentaría la cantidad de trabajos a tiempo parcial o a tiempo completo para muchos ciudadanos, especialmente jóvenes, pero también personas de edad madura, etcétera, para todo tipo de personas, también para mujeres, etcétera. Y también hay que decir que la reducción de la jornada laboral aumentaría también el bienestar personal de los trabajadores, porque lo ideal sería lo que proponía, por ejemplo, Tomás Moro hace ya unos 500 años, o casi 500 años aproximadamente, en su libro Utopía, este gran humanista y que fue, diríamos, el canciller de Inglaterra durante unos años,
y que cayó en desgracia ante el rey Enrique VIII, proponía en su libro Utopía, utopía significa en ningún lugar, una isla imaginaria, pues ahí decía en este libro Tomás Moro que las jornadas laborales tenían que ser de 6 horas, pues sería pues un buen planteamiento de cara al mundo digital actual en el que estamos, en el siglo XXI, porque hoy en día con los robots, con las máquinas que ya existen, sistemas automáticos, etcétera, pues una jornada de 6 horas sería lo ideal, para de esa manera dejar más trabajo a más cantidad de gente. La construcción de 250 viviendas o pisos públicos de alquiler para jóvenes en Gijón, en donde era la antigua sede de peritos, en el centro de Gijón, podemos decir prácticamente, me parece una muy buena iniciativa del ayuntamiento o de las instituciones que lo vayan realizando, pero también hay que decir que en Gijón se están construyendo 1.000 nuevas viviendas o 1.000 nuevos pisos, pero eso representa menos de la mitad de lo necesario. Y además estos pisos, en muchos casos, tienen un precio medio de entre 230.000 y 410.000 euros. Y eso pues supone un esfuerzo económico muy considerable para personas adultas, para jóvenes, etc. Y en ese sentido, pues hay que decirlo claramente, habría que construir muchas más viviendas, no solamente en Gijón, en toda España. Y si no se hace, bien sea con la ayuda del Estado central o a través de la comunidad autónoma o de la forma que sea, sobre todo yo creo que a través del Estado central, pues no se va a conseguir gran cosa. Es verdad que son iniciativas muy buenas, pero son muy insuficientes. El Día Internacional de los Trabajadores es un día que realmente representa la reivindicación continua de los trabajadores, que al final somos todos, para conseguir unas condiciones laborales adecuadas, justas, equitativas y que sobre todo haya unos ingresos derivados de las rentas del trabajo que sean suficientes para vivir con suficiencia económica, como reconoce la propia Constitución española. Y para eso tiene que haber una presión social que consiga que las empresas paguen salarios justos. Y esto lo digo porque hay muchas empresas que tienen enormes beneficios y no pagan suficientemente a sus trabajadores, otras que sí pagan suficientemente, hay de todo, pero de lo que se trata es que no haya fraude en el ámbito laboral, que hay muchísimo fraude, si pensamos, por ejemplo, en millones y millones de horas extraordinarias que no se pagan cada semana y sobre todo cada año, que pues son del orden de 135 millones de horas extras que son impagadas, que no se pagan por parte de las empresas, y eso es un fraude en toda regla al sistema laboral español y a la propia ciudadanía española, y que evitan que se creen, por ejemplo, 70.000 empleos a jornada completa cada año, y representa también un ahorro para las empresas de 3.254 millones de euros. En definitiva, se trata de evitar este tipo de conductas y buscar una justicia social a través de un trabajo bien remunerado y que suba de acuerdo al IPC de cada año y que no haya una pérdida de poder adquisitivo, ya que la inflación está subiendo mucho cada año y los salarios no suben o los sueldos no suben al mismo ritmo, y eso es algo también sangrante.